Dios te bendiga. Bienvenido, esto es Pan de Vida, un espacio de aprendizaje y reflexión en la palabra de Dios. A continuación, el mensaje de vida en labios del pastor Víctor Bonilla. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Gracias por conectarse una vez más a su programa Pan de Vida. Esperamos que la palabra de Dios en esta oportunidad sea de mucho provecho y de mucha bendición para cada uno de nosotros. Le invitamos a que pueda mandar sus peticiones para que nosotros los llevemos en oración. Recuerde que estamos para servirles y estamos para ayudarles a sobrellevar las cargas de cada uno de nosotros. En esta oportunidad quiero hablarles de un mensaje de advertencia quizás o de recordatorio. Y este mensaje nosotros lo hemos basado en Isaías capítulo 8 versículo 6. Le leo a continuación el texto. Dice: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y recogió con Rezín y con el hijo de Remalías. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de las malas decisiones que tomamos hasta que estamos pagando las consecuencias. El pueblo de Israel había vivido mucho tiempo bajo la protección de Dios. Sin embargo, llegó un momento en que el pueblo de Israel empezó a tener problemas, pero en vez de buscar a Dios, empezaron a buscar la ayuda de otras naciones o empezaron a buscar la ayuda de otros dioses. Entonces viene Dios un tanto molesto porque este pueblo había sido rescatado con mano poderosa de parte de Dios. Le había hecho grandes proezas, grandes milagros de parte de Dios hacia este pueblo. Este pueblo ahora le estaba dando la espalda. Este pueblo ahora no lo reconocía como su Dios. Entonces viene Dios, después de tantas advertencias, después de tantos mensajes por diferentes profetas, por diferentes siervos de Dios, viene y les hace un pequeño reclamo y les dice: por cuanto desechó este pueblo, dice, las aguas de Siloé. Las aguas de Siloé representan esa bendición de Dios. Dice el versículo 6, que corren, dice, mansamente. ¿Cuáles son esas aguas de Siloé que corren mansamente sobre nuestras vidas? Aquel favor de Dios para nuestras vidas. Cuando Dios nos guarda, nos protege, protege a nuestras familias, protege a nuestros hijos, protege a nuestros padres. Cuando nos provee ese cuidado amoroso que Dios tiene hacia su pueblo, hacia el ser humano, es el que muchas veces nosotros no valoramos. Y no lo valoramos porque nos acostumbramos tanto a ese buen trato que dejamos de apreciar ese cuidado de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros cometemos ese error, empezamos a tomar malas decisiones. Porque empezamos a creer que no necesitamos de Dios, que no necesitamos su consejo ni su dirección, que no necesitamos que Dios nos cuide porque nosotros nos podemos cuidar solos. Que no necesitamos que Dios cuide a nuestros hijos porque yo sé a dónde están, porque yo les doy una buena educación. Que no necesito la provisión de Dios porque yo tengo un buen trabajo. Que no necesito salud porque no me ha llegado el COVID o no padezco de ninguna enfermedad, yo como sanamente, etcétera, etcétera. Pensamos que no necesitamos el cuidado de Dios. Y ese es un gran error que hoy estamos cometiendo. Porque hoy con esta pandemia, ¿verdad? Y con tantas amenazas de huracanes que hemos tenido, tantas situaciones adversas que el país ha tenido, como el incendio de hace unos días en esa fábrica de Tropigas, otro incendio acá en Santa Ana con una polvería que había ahí. Hay todas esas situaciones que pasan, uno las pasa desapercibido. Y no es un reclamo, yo no le estoy diciendo que no salga, yo no le digo que no tenga tiempo de esparcimiento con su familia, como no, hágalo. Pero recuerde que el que lo ha cuidado y lo ha protegido hasta este momento ha sido Dios. Recuerde que gracias a Dios usted tiene trabajo. Recuerde que aún a pesar de no tener trabajo, Dios le ha proveído de su alimento. Usted podrá decir: no, mire, si yo comí gracias a mi presidente. No, mi amigo, usted ha comido porque Dios ha sido bueno con usted y le ha proveído, que supo llevar el alimento justo en el momento que usted lo necesitaba. Ese es el cuidado de Dios y eso es lo que yo debo de valorar y debo de apreciar en mi vida. Porque si yo dejo de apreciarlo, tarde o temprano esa ayuda dejará de llegar a mi vida. Y cuando eso deje de llegar, entonces los problemas
me van a quebrantar. Dice el versículo número 9, reunidos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñidos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. ¿Qué es lo que significa la palabra quebrantar? Quebrantados o quebrantar significa que nosotros perdemos el valor ante la presión que el temor repentino ejerce sobre nosotros. Cuando esto de la pandemia sucedió, había un miedo, un pavor muy grande, y ese miedo muchas veces quebrantó a personas emocionalmente. El encierro por el cual pasamos 4 o 5 meses, hoy muchas personas están pagando las consecuencias. ¿Por qué lo están pagando? Bueno, porque ese estrés que generó el encierro, esa depresión que generó el encierro, hoy afecta nuestra salud, hoy quebranta nuestra salud. Esos detalles, esos problemas, nosotros las pasamos desapercibidos y creemos que le pasa a cualquiera. Pero recuerde que el quebrantamiento es el producto de la presión que el miedo ejerce sobre mi vida ante una situación determinada. Si yo quiero mantenerme firme, si yo quiero evitar que la presión del temor me quebrante, entonces yo tengo que buscar las fuerzas necesarias para poder salir adelante, para no ser quebrantado. Quizás usted y yo no tengamos las fuerzas suficientes o el estado de ánimo suficientes para salir adelante. Ahí es donde entra Dios. Ahí es donde yo puedo buscar a Dios y pedirle que me dé nuevas fuerzas. Muchos no necesitamos un milagro, sino que necesitamos nuevas fuerzas. Necesitamos que Dios traiga a nuestras vidas un nuevo renacer, nuevas fuerzas, nuevo ánimo, porque estamos desmotivados, porque estamos desanimados, porque el problema que estamos pasando nos ha quebrantado, el dolor de haber perdido un ser querido nos ha quebrantado, y Dios en esta hora te está recordando que si tú tienes presente a Dios en tu vida, tú no serás quebrantado. Y si estás siendo quebrantado, recuerda que hay un Dios que te puede levantar, hay un Dios que está dispuesto a bendecirte, a levantarte, sin importar la condición que nosotros tengamos hoy en día. Pero ¿cómo evito yo el olvidarme del favor de Dios? Dice el versículo número 16, Isaías 8:16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. En aquellos tiempos, la mejor manera que había para poder enseñar era llevando o pasándole por medio de historias lo que Dios había contado en sus vidas. La mejor enseñanza era por medio de la narración. Los padres contaban a sus hijos las misericordias y las proezas que Dios había hecho en sus vidas. Y así estos adultos, estos padres evitaban olvidar los milagros que Dios había hecho en sus vidas, y le enseñaba a sus hijos que estaban vivos porque había un Dios que había cuidado de ellos. Eso es lo que tenemos que hacer. No se quede callado. Cuéntele a las personas cómo Dios le proveyó. Cuéntele a las personas cómo Dios lo guardó. Cuéntele a las personas cómo Dios lo sanó. No se quede callado. Y así usted va a poder valorar lo que Dios hace en su vida. Dios está haciendo cosas grandes en la vida de las personas que le buscan. Quizás la situación que usted está pasando es muy difícil, pero Dios es más grande que su problema y que cualquier adversidad que podamos estar pasando hoy en día. Pero recuerde, Dios fortalece al que le busca. Si usted necesita nuevas fuerzas, hoy es un buen día para buscar a Dios. Si usted necesita levantar el ánimo, hoy es un buen día para buscar a Dios. Si usted necesita vencer la depresión, hoy es un buen día para buscar a Dios. Y Dios, a cambio, lo llenará con paz, lo llenará con gozo y le dará nuevas fuerzas. Porque ese es el Dios al cual nosotros adoramos. Un Dios de fuerzas, un Dios que bendice, un Dios que fortalece. Así que, querido amigo, no rechace el favor de Dios, no rechace la protección de Dios. Más bien valorémoslo y contemos cómo Dios nos ha cuidado y nos ha sostenido hasta el día de ahora. No porque seamos buenos y perfectos, sino porque la misericordia de Dios es grande cada día de nuestras vidas. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta hora y vamos a orar. Bendito Dios, damos gracias a ti por tus misericordias y por tus bondades. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque nuevas son las fuerzas que tú nos brindas cada día, cada momento. Hoy venimos ante ti, Señor,
a suplicarte por aquellas personas que están desanimadas, por aquellas personas, Señor, que están desmotivadas, por aquellas personas que espiritualmente, Señor, han desmejorado. Pedimos por cada uno de ellos para que tú les des fuerza, Señor, les des fortaleza, para que tu Espíritu Santo anime y avive el corazón de cada uno de ellos. Hazles recordar, Señor, que tú no te has olvidado de ellos, que tú has cuidado de ellos hasta el día de ahora, que a pesar de las adversidades que hoy en día estamos pasando, tú, Señor, sigues siendo un Dios de milagros, sigues siendo un Dios que hace proezas, que hace maravillas, y estás haciendo maravillas en aquellos que te buscan con un corazón sincero. Fortalece a estas personas, Señor. Bendice a las personas que están pasando por situaciones económicas muy difíciles. Pedimos, Señor, por nuestro hermano Eduardo, que seas tú bendiciendo sus familias, que seas tú, Señor, llevando esa provisión, que seas tú abriéndole puertas para que esos proyectos se den. Pedimos, Señor, por nuestro hermano José, por su familia, que seas tú restaurando su hogar, Señor, y trayendo la armonía y la paz que esa familia necesita. Pues hermana María, por ese empleo, Señor, pedimos en el nombre de Jesús que abras puertas y que seas tú glorificándose en ella. Por nuestra hermana Morena, Señor, por su hija, por la salud de ambas, te rogamos en el nombre de Jesús que hagas un milagro en ellas. Te pedimos por nuestra hermana Ceci, Señor, que seas tú levantándola, Padre Santo, y le hagas volver a caminar para tu gloria y honra. De igual manera te pedimos por aquellos que claman, Señor, por una sanidad, por un milagro en sus vidas, aquellas personas que han sido desahuciadas ya por los médicos, Señor, en el nombre de Jesús pedimos un milagro en sus vidas. Gracias te damos porque hasta este día tú nos has fortalecido y nos has sostenido para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Querido amigo, si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, queremos invitarte para que repitas la oración que aparecerá en pantalla. Recuerda que el mayor milagro que Dios quiere darte es la salvación y la vida eterna. Y hoy es un buen día para que tú seas bendecido. Que Dios me los bendiga a todos. Espero verlos muy pronto. El mensaje ha terminado. Ahora te motivamos a que le des un cambio a tu vida. Recibe a Jesús como tu único Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste en una cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.